Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde a la predicación del Evangelio. Les voy a invitar a leer en el libro de Efesios, el libro escrito por Pablo a los Efesios. Vamos a leer un versículo y vamos a poner atención en la palabra sangre. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nuevamente vamos a leer ese versículo, Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra redención para algunos es desconocida. La palabra sangre no. Todos entendemos lo que es la sangre, pero hay que hacer una salvedad que cuando la Biblia habla respecto a la sangre del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario nunca se menciona, por ejemplo, que Él haya derramado su sangre refiriéndose al líquido rojo que corre por nuestras venas. La Biblia dice que la vida del hombre en su sangre está. La vida del hombre en su sangre está. Una persona, si no tiene sangre, si no tiene ese líquido rojo, no puede vivir. Una persona, si se desangra un poco también, está al borde de la muerte. Cuando la Escritura habla de que el Señor Jesucristo derramó su sangre, se está refiriendo a que el Señor derramó su vida entregada allí en la cruz. Y acá el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, habla de la redención. En el siglo I había venta de esclavos. Los esclavos se vendían como un producto. Una persona con mayores posesiones necesitaba esclavos, iba al mercado y los compraba, como si fuera un producto, imagínese. Entonces, es esa palabra que utiliza el apóstol Pablo para aquí nombrar la redención, la compra que se hizo en favor nuestro, en quien tenemos redención por su sangre. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él pagó un alto precio que no tiene comparación con nada. No hay comparación alguna cuando se habla del Señor. No podemos hacer esas comparaciones. Entonces, el Señor al dar su vida, el Señor derrama su vida, derrama su sangre y nos compra a precio de sangre. Ese fue el precio que tuvo que pagar Él para tener una esposa, la esposa amada, la esposa del Cordero, como se le llama en el libro de Apocalipsis al Señor, un Cordero, sin mancha y sin contaminación. La figura entonces de la compra, nosotros esclavos del pecado, nosotros estábamos con cadenas esclavizados y así de esa forma también están todos aquellos amigos en el día de hoy que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal. A lo mejor usted no lo sabe, amigo o amiga, no lo sabe, no tiene por qué saberlo tal vez, pero espiritualmente está encadenado a cosas que usted, por ejemplo, tiene algún vicio y podría decir, mañana mismo dejo ese vicio, pero se va a dar cuenta que no lo puede dejar, que es algo superior a su dominio propio, que está esclavizado a algún hábito, que no lo puede dejar y de ninguna manera puede dejar. Eso es solamente la evidencia de que el pecado está morando en nosotros. Desde pequeños comenzamos a pecar porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y a medida que vamos creciendo, aumentamos en la práctica del pecado. Y los hábitos malos, la Biblia
alguno de esos hábitos malos, dañinos, le llama pecado. Y esa es la palabra que utiliza la Biblia para esas cosas. A veces alguien dice, bueno, pero que todos mienten, una mentira. Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. La juventud dice, bueno, somos libres, podemos hacer lo que queramos. La Biblia llama a eso fornicación. Hay personas que se casan, se separan, vuelven a casarse. La Biblia a eso lo llama adulterio. Son pecados, son pecados. Hay personas que dicen, es que lo hago por necesidad y sustraen cosas que no le pertenecen. La Biblia a eso lo llama otro pecado, que es el robo. Así que ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos, dice la carta a los Corintios. Entonces tenemos pecados que están esclavizando al ser humano. Tenemos una persona que fue capaz de comprarnos a precio de sangre y estamos allí nosotros. Pero muchas veces no queremos soltar aquellos pecados. Pensamos en todo lo que nos ofrece el Señor, en toda la salvación que el Señor nos da, en la calidad de vida que le da un creyente, aparte de la salvación, le da muchos más beneficios. Pero miramos todo lo que nos rodea, lo que nos ata, las ataduras que tenemos en este mundo. Hay personas que aprecian más ciertas amistades que acudir a los pies del Señor buscando salvación. Hay personas que aprecian más los vicios que tienen que acudir a los pies del Señor en busca de salvación. Y aquí entonces el Señor está ofreciendo salvación a todos los hombres, a todos los hombres. Todo el mundo puede ser salvado. Qué terrible sería, como algunos piensan, que solo un grupo selecto va a ser salvado. Son todos los hombres con la posibilidad, con la opción de ser salvados, de ser comprados a precio de sangre. Pero muchos no quieren, muchos rechazan. ¿Conocen el plan de salvación? ¿Conocen lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Y al decir que Él murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, podría decir, eso yo lo sé, eso yo lo sé. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Hemos hablado de los pecados, hemos mencionado algunos pecados: la mentira, el robo, el hurto, el adulterio, la fornicación, los vicios en general. Son prácticas del pecado, manifiestan lo que hay dentro del ser humano. Los pleitos, las contiendas, los chismes también están dentro del listado de pecados. Y en el día de hoy la sociedad se ha acostumbrado a estos pecados y parecen casi normal, pero son pecados. Lo primero, tener la conciencia de que las cosas que hacemos son pecados. Y por esos pecados, las personas tienen que dar juicio. Van a estar delante del Señor pagando por sus pecados y eternamente en la condenación. Y es por eso que necesitamos una salvación. Necesitamos un Salvador. Y el Señor Jesucristo aparece con esta propuesta tan tremenda que nos quiere comprar, nos quiere salvar. Y para comprarnos, para redimirnos, Él ha pagado un alto precio, el precio de su sangre, de su vida entregada ahí en la cruz del Calvario. Su sangre derramada asegura nuestra entrada, dice un himno que cantamos. La sangre preciosa del Cordero sin mancha se derramó allí en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos decir ante esto? Hay personas que reciben esta salvación, hay personas que aceptan el regalo de la salvación y hay personas que rechazan el mensaje de la salvación. No quieren saber nada con el Señor ni nada con las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo está convenciendo. Dice la Escritura que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en este momento tal vez a alguna persona le está convenciendo de pecado, de las cosas que nombramos, son pecados. De justicia,
Dios es un juez justo, no tendrá por inocente al culpable. Dios es el juez justo de toda la tierra y Él va a hacer lo que corresponde. No hay cohecho en su juicio. Y Él va a hacer un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, dice Hebreos capítulo 9. Está establecido, es una ley. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿El juicio por qué? El juicio por los pecados. Y acá entonces podemos entender cuánta alegría, cuánto gozo dentro del apóstol Pablo sentiría al decir que hemos sido comprados por esta sangre preciosa y hemos sido comprados con un propósito de redimirnos, de comprarnos a este precio de sangre. Dice el perdón de los pecados. Y sabe que el perdón de los pecados es un misterio tremendo, es un misterio. ¿Cómo podemos entender que Dios olvide los pecados, dice la Escritura? Que olvide esos pecados. Da algunos ejemplos que los envía lejos para que lo podamos entender. Cuánto está lejos el oriente del occidente, Él envía lejos los pecados. Los echa a lo profundo del mar en forma figurativa también, para demostrarnos que ya no quiere tener relación, no quiere ver nuestros pecados, y Él provee el perdón, el perdón. Preguntas para nuestros amigos en esta tarde. ¿Qué pasa si una persona no tiene el perdón de los pecados? Imagínese que los pecados, el pecado fuera como una deuda. Y Dios dice, yo quiero pagar esa deuda. Entonces, como el Señor paga esa deuda, nosotros no tenemos que pagarla, porque la paga el Señor a través de su muerte en la cruz. Pero si una persona rechaza que el Señor pague esta deuda, esta gigantesca deuda de los pecados tiene que ser pagada por usted delante del gran juez, del juez justo. Y el juez justo dictará sentencia. Tu deuda es tremenda, rechazaste la oferta de salvación que hubo, por lo tanto, tu destino eterno es la condenación. Qué terrible, ¿cierto? Qué terrible. Pero las personas en el día de hoy rechazan lo que se les está ofreciendo, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. El Señor Jesucristo es rico en misericordia, es grande en bondad, es grande en benevolencia. Son muchas cosas buenas. Misericordia, amor, Él es amor. No es que tenga mucho amor, Él es amor. Y ofrece la salvación a los hombres. Envió a su Hijo a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, para redimirnos, para comprarnos, para darnos el perdón de los pecados. ¿Quieres tú tener este perdón de los pecados? El Señor Jesucristo vino a este mundo, nació, anduvo en este mundo, y a un tiempo determinado Él, como lo había decidido en el anticipado consejo divino, entregó su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio por nosotros, para rescatarnos de la condenación eterna y llevarnos delante de su Padre en los cielos. El Señor lo hizo todo. ¿Y qué nos está pidiendo a nosotros, los seres humanos? ¿Acaso nos está pidiendo que hagamos obras para agradarles y para entrar al cielo, como piensan algunos? De ninguna manera, porque aquí dice que es según las riquezas de su gracia. La salvación es por gracia. La salvación no es por obras, la salvación no es por méritos humanos, no es por todas las cosas que nosotros podamos hacer. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer para salvarnos delante de Dios, no tiene comparación con lo que es la muerte de su Hijo, con lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su sangre derramada limpió para siempre nuestra alma de nuestros pecados. ¿Qué pasa si una persona, sabiendo lo que debe hacer, no toma aquella decisión de recibir al Señor como su Salvador personal? La Escritura nos muestra que la persona aquella, bajo su responsabilidad, porque hay una responsabilidad humana, bajo su responsabilidad, la persona decide ir a condenación. Nadie podrá decir en el lugar de condenación, yo estoy aquí por culpa de Dios. Dios ha dado la oportunidad, Dios ha predicado a través de sus siervos a tiempo, fuera de tiempo. La palabra cada día se predica, se entregan tratados, folletos, a través de los himnos que hemos escuchado también hay palabra de Dios. Pero la persona dice, bueno, teniendo todo esto enfrente, yo prefiero, déjenme así como yo estoy. No se metan en mi vida, dice alguno. Las cosas de Dios no son para mí, decía una persona conocida. No son para ti, dices tú. Amigo, lo que hablamos en el día de hoy es de trascendencia eternal. Eternal. Una persona, si rechaza el Evangelio en el día de hoy, si no recibe al Señor como su Salvador personal, si no acepta esta redención, esta compra que hizo el Señor, si no acepta el perdón de los pecados que el Señor está ofreciendo, la persona ya responsable y va rumbo a la condenación. Como dice la Escritura en Mateo, que hay dos caminos, hay un camino ancho que lleva a la perdición, hay un camino angosto, son pocos los que entran por él. Ya conoces cómo entrar, no vamos a decir, repita esta oración después de mí. Eres tú con tu Creador, eres tú con tu Salvador, con tu Señor. La Escritura muestra que es solamente por el creer. El mismo Señor decía, arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentíos y creed el Evangelio. En Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Hechos también aparece un grupo de hombres y mujeres que creían en el Señor Jesucristo y eran bautizados, hombres y mujeres. El creer, no es por repetir una oración, no es por hacer las obras de la ley, no es por seguir mandamientos de una congregación, no es por ir todos los días a congregarse a un lugar, no es por saberse textos bíblicos, no es por hacer procesiones, es por creer que el Señor pagó mi deuda, el Señor pagó mis pecados que yo debía pagar. El Señor me ofrece perdón total de los pecados, el perdón de los pecados. Al creer en el Señor, no tengo que pagar yo la deuda. Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Tienes que sentir algo para creer? Hay personas que se le está predicando y dice, bueno, lo entiendo, pero ¿tengo que sentir algo al momento de creer? No hay un sentimiento. Es el creer con tu mente, tu corazón, tu alma, porque no sabemos cuánto más vamos a estar en este mundo. Hemos mencionado aquel texto de Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y nadie podría asegurar cuándo será el día de su muerte. Por lo tanto, hay que estar preparados para cuando este día llegue. ¿Estás preparado para este día? ¿Para el día de la muerte? ¿Tienes el perdón de los pecados? ¿Estás asegurado con eso? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿O has dejado pasar oportunidad tras oportunidad y has rechazado el Evangelio? Hay personas que dicen, bueno, cuando el Señor me llame voy a llegar. Pero no, amigo, la Escritura dice,
Buscadme y viviréis, dice el Señor. Desde la antigüedad está haciendo este llamado. Buscadme y viviréis. Deje el impío su camino. Hemos mencionado algunos pecados. Esos pecados nos hacen impíos, aquellas obras de impiedad. Y tenemos que buscar a Dios, volvernos a Dios, arreglar las cuentas con Dios, reconocer delante de Él, yo no puedo nada, pero el Señor Jesucristo murió en la cruz, pagó mi deuda, pagó mis pecados, Él me ha dado salvación, me ha dado vida eterna, me ha dado perdón de los pecados. ¿Quieres recibir aquel perdón de los pecados? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra. Porque si no, tendrás que tú pagar tus pecados y eso sería terrible. Amigo, amiga, vamos a dejar hasta ahí esta primera parte, dejándote la invitación para que creas en el Señor Jesucristo para salvación de tus pecados.